Bueno, buen día a todos. Muy bien, Héctor. Buen día a todos. ¿Están despiertos? Muy bien. Viste que el calor te agobia y como que te adormece. Pero hoy vimos que Jesús es dos cosas, ¿no? ¿Qué es? Vida y luz. Y si Cristo es vida, mirá por definición, no bíblica, si Él es vida, ¿qué hay fuera de Él? Si en Él estaba la vida, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, en Él está la vida. Entonces, ¿qué hay fuera de Él? Muerte. Y si Él es la luz, ¿qué hay fuera de la luz? ¿Qué hay? Oscuridad. Por lo tanto, hoy quiero hablar de un tema que me preocupa mucho, porque sabés que es el tema de la relación con Dios que cada uno tiene que tener. Y son temas que hablamos cada tanto y es bueno volverlo a repetir y volverlo a hablar. Porque ¿sabés qué pasa? Uno puede venir acá y poner cara de espiritual, ¿o no? Y puede saberse las canciones de memoria y orar bárbaro, bueno, más o menos, ¿no? Y es como que uno hace una representación, como dicen los chicos, se pone una careta. Pero en realidad, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Y esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo está tu relación con Dios? Porque tenemos que ser íntegros, no podemos vivir de una manera acá y de otra manera allá afuera. El cristiano es íntegro, es una sola pieza. Y tiene que ser acá lo que es afuera. Porque vos sos la iglesia, no es este templo, vos sos la iglesia. Y si la iglesia es una iglesia de oración, es porque hay vidas de oración. Y si es una iglesia que conoce la palabra, es porque afuera lees la palabra. Entonces vivís acá adentro lo que vivís afuera. Y no tenés que estar gastando energía en poner cara de espiritual y hacerte el bueno. No, porque te sale solo, porque lo estás viviendo todos los días. Y eso tiene que ver con cómo te relacionás con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás conforme con tu relación con Dios? ¿O sentís que la vida cristiana a veces es aburrida? ¿Te estás perdiendo cosas que pasan afuera? ¿Es rutinaria? ¿Sentís que es seca? Bueno, eso tiene que ver con la relación con Dios. Porque en Él está la vida. Y fuera de Él, ¿qué hay? Sequedad, muerte. En Él es luz. Y fuera de Él, ¿qué hay? Oscuridad. Y Él dijo en Juan 15, yo soy la planta, y ustedes son las ramitas de la planta. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y si se cortan, si se separan, se secan. Separados de mí, nada pueden hacer. No dice algo, nada. Y cuando vos sentís que tu vida cristiana está seca, hay una única razón por la cual tu vida cristiana sentís que está seca, que es rutinaria, que tus oraciones a vos te aburren, a los demás también, pero a vos mismo te aburren. Me decís, estoy orando lo mismo que oro siempre. No hay frescura, no hay espontaneidad, no hay fuego, no hay poder. No hay abundancia. Y sabés que Cristo dijo, yo vine a dar una vida distinta, una vida abundante. ¿Y qué pasa entonces? El que permanece en mí, si permanecen en mí, van a poder hacer muchas cosas, pero separado de mí, si te quebrás de la planta, te separás de Dios, nada podés hacer. Por eso este tema es vital. Tu vida cristiana, tu vida espiritual, depende de tu relación con Dios. Entonces yo te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Es los jueves cuando venís a la iglesia, ahí te relacionás con Dios? ¿Es orar por los alimentos? ¿Esa es tu relación con Dios? ¿Eso solo? ¿Tan escasa es? ¿Es orar cuando te vas a dormir en la cama ya medio dormido, que ya es una oración, parece un rezo católico? ¿Esa es tu relación con Dios? ¿Encontrarte en la iglesia los sábados, los domingos, el centro deportivo, la cena del Señor?
¿O tenés vida aparte de esto? Porque de eso se trata la vida cristiana, tener vida todos los días, hermanos. Estar conectado a la planta lunes, martes, miércoles. Cuando se corta esa relación, nos secamos. Por eso hay que replantearse este tema. ¿Cómo está mi relación con Dios? Y yo quería mostrarte cómo Jesús se relacionaba, que es nuestro líder máximo, que es nuestro maestro, que es a quien tenemos que seguir, nuestro ejemplo máximo, Jesús, cómo se relacionaba con Dios. Mirá, si alguien no necesitaba de relacionarse con Dios, es Jesús. Eso a mí me avergüenza. O sea, cuando yo leía estos pasajes que vamos a compartir y yo veía el anhelo que tenía el Señor de apartarse, de subir al monte para encontrarse con el Padre, para hablar con Él, yo me emocionaba, pues digo, ¿cómo puede ser que Él, que era Dios, hecho hombre, cómo puede ser que anhelaba encontrarse con Dios de esta manera? ¿Cómo puede ser que lo buscara continuamente? Vamos a ver, hoy vimos a Jesús en la cena del Señor y vamos a la obra de Cristo y fuimos a la obra de Cristo. Ahora vamos a ver el caminar, el andar del Señor Jesús, ¿sabes? Tenés que mirar, tenés que leer los evangelios y mirar cómo Él reaccionaba, cómo Él se relacionaba, cómo Él oraba, cómo Él enseñaba, porque Él es nuestro modelo máximo. No son los pastores, ni siquiera es el apóstol Pablo. Nuestro modelo máximo es el Señor Jesucristo. Y en esos 3 años de vida, de andar en la tierra, Él nos mostró a nosotros cómo debemos andar. ¿Cómo era la relación de Jesús con el Padre? Si alguien no necesitaba relacionarse con Dios, era Jesús, porque Él era Dios. Era Dios, estoy hablando del tiempo de su recorrido en la tierra. Era Dios y era hombre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos encontrarnos con Dios? Mirá, vamos a leer varios pasajes para ver qué relación tenía Jesús con el Padre. Pero yo te voy a pedir que prestes atención, a pesar del calor, en 3 cosas. Cuando leamos estos pasajes, pensá en la frecuencia que él tenía para encontrarse con el Padre. La frecuencia, el lugar y la intimidad. ¿Sí? Frecuencia, lugar e intimidad. Vamos al primer pasaje, Lucas 22, 39. Lucas 22, 39. Allí está a minutos de ser tomado por aquella turba le van a apresar, lo van a llevar, ¿te acordás? Ante el sacerdote, ante Pilato, lo van a crucificar. Él va a Getsemaní y dice Lucas 22, 39, y saliendo se fue, ¿cómo dice tu Biblia? ¿Cómo dice? O sea, como era su costumbre, ¿verdad? Él saliendo se fue como era su costumbre. Era su costumbre ir a Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte, yo te dije reparar los lugares, monte de los olivos. ¿Por qué Judas, cuando hace el arreglo para entregar a Jesús, señala a la guardia del templo que vayan al monte de los olivos? ¿Por qué? Que vayan a Getsemaní. Porque sabía que era una costumbre de Jesús ir ahí. Entonces él dice, ese es el lugar para arrestarlo. Esto se llama en la Biblia el arresto de Jesús. Jesús ora en Getsemaní. Era el lugar donde él iba a orar, donde él iba a encontrarse con el Padre. Y era como solía, o sea, era algo frecuente, era algo repetitivo, era algo continuo. Por eso Judas sabía esto. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas. Cuánta solemnidad, ¿no? ¿Cómo hay que orar? Bueno, tenemos un ejemplo. Podemos orar de cualquier manera, pero qué bueno es orar de rodillas, ¿no? Rodillas de camello, le decían al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque se había hecho como un sobrehueso de tanto orar de rodillas. Los camellos tienen la rodilla grande,
exageradas, agrandadas. Él oraba de rodillas. Puesto de rodillas, oraba al Padre. ¿Dónde? En el monte de Getsemaní. ¿Cuánto? ¿Cómo era su costumbre? ¿Cómo era el encuentro de la comunión, la relación de Jesús con el Padre? Una relación frecuente. ¿Cómo debe ser nuestra relación? Tiene que ser frecuente. No puede ser solamente en la iglesia. Tiene que ser todos los días. Todos los días tenemos que encontrarnos con Jesús. No porque Él lo necesita, sino porque vos lo necesitas. Nosotros necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Hay canciones muy románticas cristianas, a veces me superan, me sacan. Porque dice, habla una que Jesús anda por el jardín esperando encontrarse conmigo. Espérame. ¿Qué te va a esperar? No te va a esperar. Espérame que ahí voy, Jesús. En la mañana, cuando paseas por el jardín, dejá de decir pavada. Vos tenés que querer encontrarte con Él. Él no viene a buscarte al jardín para pasear con vos. Sos vos el que tenés que buscar su rostro. Sos vos el que tenés que anhelarle. Jesús lo anhelaba. Jesús, que no necesitaba como vos y como yo de encontrarse con el Padre, Él anhelaba esto. Por eso fue al monte, fue a Getsemaní como solía hacerlo. Era una relación frecuente, no era un acto espasmódico orar. Porque el pastor habló, porque me tocó un mensaje y tengo que hacerlo, entonces hoy voy y leo la Biblia y me dura el lunes, me dura el martes, ya el miércoles, ya está, ya pasó. No, era una vida de oración. Era como solía, era como era su costumbre. Y nosotros tenemos que tener una vida de relación con Dios. No un acto espasmódico, 2 veces a la semana. Todos los días necesitamos encontrarnos con Dios. ¿Cuándo oraba Jesús? ¿Cuándo se comunicaba con el Padre? Acá es cuando estaba en angustia. ¿Te acordás que Él va a decir más adelante? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Acá en Getsemaní, Él sabía lo que venía. Él, que lo sabe todo, sabía que iban a venir a arrestarlo, que Pedro le iba a cortar la oreja a Malco. Él sabía todo eso. Y sabía que lo iban a escupir y a golpear, y se lo iban a llevar, y juzgar injustamente, y después lo iban a crucificar. Él sabía todo eso. Entonces dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cuándo hay que encontrarse con Jesús? ¿Cuando estamos mal? Claro que sí. Jesús lo hacía. Se encontraba con el Padre cuando estaba mal. Pero también se encontraba con Dios cuando estaba bien. Y eso es lo más difícil, hermano. Cuando la cosa está tranquila, cuando el negocio prospera, cuando tus negocios prosperan, cuando emocionalmente estás bien, conseguiste novia, cuando todo está tranquilo, no hay enfermedad, no hay problemas familiares, es el momento más difícil para encontrarnos con Dios. Porque todo está bien y a veces sentimos que no tenemos necesidad de Él. Todo va a estar bien. Es una canción que Carola, no sé, la pone. Todo va a estar bien. And you're free to love. ¿Qué sé yo? No sé inglés, perdón. Y después rapea. Y todo va a estar bien. No es así, no va a estar todo bien. Jesús buscó a Dios en momentos de angustia. Pero Jesús también buscó a Dios cuando todo está bien. Y eso es lo más difícil. Relacionarte con Dios cuando todo está bien. Cuando sentís que estás en paz, cuando todo está acomodado. Es más difícil que buscarlo a Dios en la prueba. Porque la prueba te postra. La prueba es cuando Dios ajusta la tuerca. Y entonces, sí o sí, clamás al cielo. Pero cuando todo está bien, nos cuesta buscar a Dios. Mirá, Jesús también se encontraba con Dios cuando todo está bien. Dice allí Mateo 14, 22. Vamos a verlo a Jesús. Vamos a ver este ejemplo supremo. Mateo 14, 22. ¿Sabés de dónde viene, en qué contexto está esto? Todo estaba bien. And you're free to love. Todo estaba bien. Venía de alimentar a 5.000 personas. Si lees el pasaje anterior, venía de sanar a un montón de personas. Y venía de darle de comer a 5.000 varones. Había hecho un milagro maravilloso. Había hablado la palabra. Más de 7.000, 8.000, 10.000 personas habían escuchado
sus enseñanzas y les había dado de comer. Y en ese momento que todo estaba bien, dice Mateo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, se sacó a los discípulos de encima. Entre tanto que él despedía a la multitud, se sacó la multitud de encima. Despedida la multitud, versículo 23, ¿qué hizo? Subió, ¿a dónde? Al monte. ¿A qué? ¿A dormir? No, a orar, a encontrarse con Dios, a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ¿cómo estaba? ¿Acompañado? No, solo. Es que la relación con Dios es frecuente, pero vamos a ver también que tiene que ser íntima. No podés estar con una multitud y encontrarte con Dios. No podés estar con el celular encendido y te entran WhatsApp y notificaciones y encontrarte con Dios. Es una relación íntima, tenés que estar solo. Fíjate, se sacó a los discípulos, se sacó a la multitud y subió al monte a orar. Y estaba allí solo. Necesitaba hablar con Dios, necesitaba encontrarse con su Padre. ¿Cuándo? ¿Cuando estaba mal? No, ya lo vimos en Getsemaní, ahora estaba bien. Sin embargo, se relacionaba con Dios. ¿Cuándo tenemos que relacionarnos con Dios? Fíjate, es una relación frecuente. Cuando estamos mal, cuando estamos bien. Seguimos leyendo Marcos capítulo 1, versículo 35. Hermanos, y como iglesia tenemos que volver a esto. Lo hacíamos hace años y tenemos que volver a reflotar los grupos de oración. Va a haber un grupo de hermanos que va a estar orando antes de cada actividad de predicación del Evangelio, porque no queremos escuchar mensajes correctos, queremos escuchar mensajes poderosos, que toquen las almas, que quiebren los corazones, que las lleven al arrepentimiento. Y esto solo se hace en un ambiente de oración, porque la oración es poderosa. Ahora, mira, iba a haber una campaña evangelística. ¿Cuál es el contexto? Estamos en la primavera de Jesús. 3 años de ministerio. El primer año es un año de éxito. Es un año que los estudiosos lo llaman la primavera de Jesús. ¿Por qué? Lee el contexto, lee los títulos que rodean este pasaje. Marcos 1, Marcos 1, sí. El 1:21 en la Biblia mía, el título es un hombre que tenía un espíritu inmundo. Jesús sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo. El 29 dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. El 32 dice, muchos son sanados al ponerse el sol. El 35 dice, Jesús recorre Galilea predicando. El 40 dice, Jesús sana a un leproso. Esos son los títulos de mi Biblia, de la tuya también. Estamos en el mejor momento, en el principio de la campaña de Jesús en la tierra, primer año. Y en esa primavera, en ese momento maravilloso, donde hay tanta sanidad, donde hay tantos milagros, donde va a haber una campaña de evangelización, dice capítulo 1, versículo 35, dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, de madrugada, dice que Jesús salió y se fue a un lugar desierto. ¿Se fue con gente? No, se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí? Oraba. ¿Cómo nos cuesta levantarnos temprano, no? Para esto. Y oraba. Y le buscó Pedro. Y los que con él estaban. Y le dijeron, Señor, todos te buscan. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Pero qué estás haciendo? Tenemos que empezar la campaña de evangelización. Los chicos de alabanza ya están, ya conectaron, tienen los micrófonos conectados, los folletos ya están, el grupo de evangelización ya está organizado. ¿Qué estás haciendo acá? Señor, todos te buscan, todos los discípulos te buscan, vamos a empezar. Él les dijo, vamos. ¿Cuándo le dijo vamos? Cuando estuvo un montón de horas, desde la madrugada, orando. Cuando oró y sintió que tenía la autorización del Padre para dar un mensaje poderoso, iba a tener la presencia de Dios acompañándolo,
dijo, vamos a los lugares vecinos. ¿Para qué? Para que predique también allí. Porque para esto he venido, para predicar. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Un paréntesis aparte, después vuelvo. ¿Dónde hay que predicar? El Señor me llamó a predicar en Villa Traful. No, vos querés estar en un lugar lindo, ¿no? Me enseñó a ir por las montañas y recorrer las aldeas. ¿Dónde predicaba Jesús? Fíjate, en las sinagogas de las ciudades y recorría los pueblos y las aldeas. No predicaba en el desierto solo. Predicaba donde había gente. Es como ir a pescar. Yo le digo a Mauro que le gusta pescar. Che, vamos a pescar. Vamos a tirar la caña acá en la ruta. ¿Viste? Así sobre el asfalto. No tiramos la caña sobre el asfalto. Tiramos la caña en el lago. Tiramos la caña en el río. Porque ahí están los peces. Yo siento, el Señor me llama a ir a una cabaña en el Futalaufken. Hermano, tenés que predicar acá que hay peces. Acá. Urquiza tiene, creo que, no sé, una vez lo hicimos, creo que 80.000, entre 80.000 y 100.000 personas. Solamente el barrio de Urquiza. La ciudad de Buenos Aires. Por ahí Héctor me puede ayudar. González, digo, capaz que tiene mejor estadística que yo, pero son varios millones de personas. Entre 3, 4 millones de personas que viven acá. Acá, este es nuestro lugar. Las ciudades donde están los peces. Vuelvo. Antes de hacer una campaña tan grande de evangelización, ¿qué hizo Jesús? Se puso a orar. En oración todo, hermano, y sin oración nada. Grabate esta frase. En oración todo, y este año va a ser así para la iglesia. En oración todo y sin oración nada. Este es un tiempo de verano donde tenemos que estar orando para que Dios guíe a los pastores y a los líderes, porque ya sabemos qué tenemos que hacer. Siempre el desafío es, este año, ¿cómo lo hacemos? No es qué tenemos que hacer. Sabemos que estamos para darle gloria, sabemos que estamos para predicar el Evangelio y sabemos que estamos para edificar a los cristianos. ¿Cómo lo hacemos? Tiempo de oración. En oración todo y sin oración nada. Los mensajes no tienen que ser correctos, hay que estar orando, un grupo de oración con el predicador que va a predicar antes. Alabanza tiene que estar orando antes de largar la reunión, el culto, porque ustedes dirigen a la iglesia a glorificar a Cristo. No es una cosa menor. Oración y más oración. Con oración todo y sin oración nada. Sin oración nada. ¿Sabes? Había un gran evangelista en Estados Unidos que Dios lo utilizó para un avivamiento terrible. Miles de personas, miles. Él predicaba, él iba a los pueblos, iba a las ciudades y cuando predicaba se convertían cientos. Y así iba juntando miles y miles y fue el responsable, usado por Dios, del gran avivamiento de Estados Unidos. Se llamaba Charles Finney. Pero ¿sabés quién estaba atrás de Charles Finney? Yo lo conté varias veces y creo que acá también se dijo. El padre Nash. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era este hermano? Era un hermano que se ocupaba solamente de orar. Y cuando el equipo era Nash y Finney. Y tan era así que cuando murió este hermano Nash, a las pocas semanas Finney dejó de predicar. Cuando Finney iba a ir a tal ciudad, a Baltimore, iba a tal ciudad, Nash iba antes y alquilaba una casa y se juntaba con 2 o 3 hermanos y se encerraba allí semanas antes y empezaba a clamar y a clamar a Dios y a clamar a Dios por esa ciudad. Y Finney llegaba después con el tren y el ambiente ya estaba preparado. La tierra estaba fértil. Y cuando Finney sembraba la palabra, la semilla explotaba. ¿Por qué? Porque en oración todo y sin oración nada. Porque no podemos predicar ni salir a ninguna campaña de evangelización sin orar antes.
El Señor oraba cuando estaba en angustia, oraba cuando estaba bien, oraba antes de predicar. Si no, no va a haber fruto, no va a haber verdaderas conversiones. Una vez una señora le dijo a Finney, mire, ¿usted conoce a este hombre? Hace 3 días que se encerró allí con 3 personas, le alquiló una pieza y no está comiendo, no sale ni a comer. Se puso a clamar, a clamar, a clamar a Dios. Cuando murió Nash, Finney habló en su entierro y en la lápida decía, poderoso en oración, poderoso en oración. ¿Cómo está tu oración, hermano? ¿Podrá decir Dios de esta iglesia es una iglesia poderosa en oración? No esperemos avivamiento, no esperemos crecimiento, no esperemos bendición de Dios sin oración. Antes de hacer algo espiritual, de decidir espiritualmente, de predicar, de enseñar, todo tiene que estar regado en oración. Yo no quiero escuchar más mensajes correctos, que me hablen del evangelio completo. Yo quiero a veces escuchar menos y más poder. Menos pasajes y más poder. Menos teoría y más vida. Y vida de oración. Amén. Poderoso en oración. Jesús oraba cuando estaba en angustia. Jesús oraba cuando estaba bien. Jesús oraba antes de predicar. ¿Y sabés qué oraba también? ¿Y cuántas veces nosotros no lo hacemos? Antes de tomar decisiones. Antes de tomar decisiones importantes. ¿Cuántas veces vos vas a cerrar un negocio? Yo. O voy al médico porque tengo un dolor. O voy a hacerme un estudio, una colonoscopía, una endoscopía, una ecografía. Porque el médico me dijo, mirá, hacete una ecografía. Quiero saber qué hay ahí. Hacete una tomografía, quiero saber qué hay ahí. Y no oramos, hermano. Vamos. Cuando es el turno salimos corriendo, vamos, sin orar. Antes de cerrar ese negocio y poner la firma, hay que orar. Antes que elegir una carrera, hay que orar. Antes de ponerte de novio, tenés que orar. ¿Sabés cómo tenés que orar? Otra que el padre Nash. Encerrate y orá mucho, hermano, porque te vas a equivocar. Yo he visto tantos cristianos equivocarse y estropear sus vidas y la vida del otro y aún la vida de sus hijos por no haber formado una pareja en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se conoce en oración, con rodillas dobladas y con la Biblia abierta. No se conoce de otra manera. No te lo va a decir un libro. No te lo va a decir YouTube con quién tenés que casarte. Es ella o él que te va a acompañar toda la vida. No te podés separar. Bíblicamente hay un solo motivo, de eso no voy a hablar, para poder separarte. Nada más. No existe la separación. Y te vas a equivocar. ¿Cuántas veces tomamos decisiones incorrectas? Que después nos lamentamos y nos gustaría que nos baje una goma gigante, ¿viste? Para borrar esa parte de nuestra vida porque nos equivocamos mal. Lo hicimos sin oración. Mirá, Lucas 6, 12. ¿Qué hacía Jesús antes de tomar una decisión importante? Lucas 6 dice así. En aquellos días, ¿a dónde fue? Él fue al monte, ¿a qué? A orar. ¿Y cuánto pasó? ¿Cuánto tiempo? Y pasó la noche orando a Dios. ¿Sabés que la noche para los judíos es muy larga, mucho más larga que para nosotros? La noche para ellos son 12 horas. Arranca a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana. 12 horas orando. En aquellos días fue al monte a orar y pasó 12 horas orando a Dios. Y cuando era de día, recién ahí, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero antes de elegir a los 12 que iban a llevar el mundo
a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hermano, porque el Evangelio llegó a Argentina por uno de estos 12. El Evangelio llegó a Argentina por el apóstol Pablo, que fue encomendado a predicar a los gentiles. No vamos a hacer todo el ruteo, pero él predicó a los gentiles. Europa conoció a Cristo y nosotros venimos los europeos. Y el Evangelio llegó acá por los europeos, misioneros europeos que vinieron a predicar el Evangelio acá, ingleses sobre todo. Pero todo empezó con estos 12 hombres. ¿Cómo los eligió Jesús? ¿Al azar? No. Se pasó la noche orando. Bajó del monte y fue a buscar a los que Dios le había dicho, a este. ¿Cómo tomamos las decisiones? Ante toda decisión importante, mirá si era importante, elegir el equipo que lo iba a acompañar en su ministerio. Ante toda decisión importante tenemos que tomarla en oración. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Nos relacionamos con Dios cuando estamos mal? Seguro. ¿Nos relacionamos con Dios lo más difícil, cuando estamos bien? ¿Nos relacionamos con Dios antes de predicar, antes de hacer algo, enseñar en la escuela bíblica, repartir folletos? ¿Nos relacionamos con Dios antes de tomar decisiones importantes? Así tenemos que relacionarnos con Dios. ¿Cómo debe ser la relación con Dios? 2 cosas, frecuente. Y lo segundo, y muy rápido, debe ser íntima. No podés relacionarte con Dios, tener ese momento especial de encontrarte con Él en oración, en lectura, rodeado de ruidos, de multitudes, de llamadas, con la tele prendida. No, así no se relaciona con Dios. Mira, yo trabajo con 2 pantallas abiertas, la computadora y el celular, pero trabajo así. Cuando llega el momento de encontrarme con Dios, apago la computadora y perdónenme, hermano, les voy a decir algo. No me llamen en ese horario porque apago el celular. Y por ahí vos me llamaste y ¿qué pasa? Y bueno, estoy en otro lado. No estoy acá, subí al monte. Apago el celular. Porque lo pongo así bajito. No, hay que apagar el celular. ¿Cómo debe ser la relación con Dios? Frecuente, pero tiene que ser íntima. Y terminamos. Mateo 6, 5, pasaje que a veces ya hemos hablado. La relación tiene que ser íntima y para que sea íntima necesita de un lugar y de tranquilidad, un corazón aquietado. Vos lo leíste, ¿no? ¿Dónde iba Jesús? ¿Cuál era su lugar? ¿Cuál era su lugar elegido para orar? ¿Cuál era? El monte. Elevarse, despegarse, que el ruido quede abajo. Yo me voy al monte. Encontrarse con Dios es elevarse. Él se elevaba subiendo al monte, había un lugar físico. Tenés que tener un lugar físico para encontrarte con Dios. Mirá, dice el Señor Jesús cuando un discípulo le dice, Señor, cuando lo vio orar un discípulo, ¿cómo ora el maestro? Yo quiero orar así. Dice, Señor, enséñanos a orar. Lo vio orando a Jesús. ¿Estaría de rodillas clamando al Padre? No sabemos. Pero dice que lo vio orar y le dice, Señor, enséñanos a orar. Como Juan el Bautista le enseña a sus discípulos. Así enséñanos a orar a nosotros. Y ahí viene este pasaje. Dice, 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. No se trata de una comunicación con la iglesia. Estamos hablando de una relación personal, privada. Ellos aman orar en público para ser vistos de los hombres. Mas tú, versículo 6, cuando ores, cuando te comuniques con Dios, entra en tu aposento. ¿Y sabes qué dice en el griego ahí? Y cerrada la puerta, dice tu Biblia, ¿no? Pero en el griego agrega, y cerrada la puerta con llave. Así está en el original griego. Y cerrada la puerta con llave. Eso es intimidad, ¿no? Tengo un lugar, el aposento, el cuarto, la pieza, y tengo la puerta cerrada. Y cerrada con llave. Por más que golpeen, está cerrada con llave. Así,
en intimidad, en un lugar y en intimidad, orá a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y tampoco está en el original, te recompensará en público. No creas que porque tenés una buena vida de oración Dios te va a recompensar acá, no. Esa frase en público no está. Y tu Padre te recompensará. Si tenés una vida de relación íntima con Dios, frecuente e íntima, Dios te va a recompensar. Jesús tenía un lugar para orar, el monte. ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? ¿Cuál es el lugar de la casa donde estás tranquilo? ¿El tanque? No sé. La escalera, el comedor. Yo sé que hay momentos en casa donde no puedo tener esto, porque Carola está full. ¿Entendés? Ahora en verano encima, bueno, la tenemos todo el día en casa. Y cuando se levanta, todo va a estar bien. And you're free to love. A full. No podés tener intimidad con Dios ahí. Así que, ¿sabés? Estas mañanas de verano aprovechamos mucho con Lilian porque ella duerme como hasta las 12. Entonces ahí tenemos paz, tranquilidad. Cualquier rincón de la casa está tranquilo. No llega la música, no llega YouTube. Qué lindo. Y es ahí. Hay que elegir el lugar y hay que elegir el momento. Cada uno de nosotros sabe en qué momento la casa está tranquila. Capaz que tenés que levantarte antes que todos se despierten. Quizás. Quizás tenés que hacerlo después que todos se acuesten. Quizás. Pero no podemos decir, no podemos poner la excusa, yo no tengo un lugar ni tengo un tiempo. Intimidad implica lugar y un tiempo de tranquilidad. ¿Para qué? Para encontrarnos con Dios. Jesús lo hacía y no tenía necesidad. ¿Cuánto más vos y yo necesitamos encontrarnos con Dios? Que Dios te ayude. ¿Sabes? No hay cosa mejor que mirar el ejemplo de Jesús. Y él se relacionaba con su Padre en angustia, en alegría, antes de hacer cualquier cosa para el reino de los cielos. Y también lo hacía antes de tomar decisiones importantes. Lo hacía frecuentemente e íntimamente. Vos leíste, ¿no? Se despedía de la multitud, se pedía, iba al desierto a orar, estaba solo orando. Así tenemos que encontrarnos con Dios. ¿Cómo está tu vida de relación con Dios? Es para examinarnos, porque eso depende de que estés vivo o que estés muerto. Como leímos esta mañana, la vida y la luz están en Él. Y cuando te separas de Él, no hay ni vida ni hay luz. Hay muerte y hay oscuridad. Por eso cada día tenemos que encontrarnos con Dios. Yo te invito